El frío vacío del espacio era absoluto, y en medio de esa oscuridad infinita flotaba la imponente nave Hulkar, una obra maestra de la ingeniería alienígena. Su casco metálico reflejaba las estrellas distantes, como un monstruo acechante. A bordo de la nave, dos gemelos alienígenas observaban a su prisionero humano. Marco, un soldado de la Tierra capturado tras una emboscada en una colonia avanzada, se encontraba encadenado en una sala de interrogatorios improvisada. Estaba cubierto de polvo y sudor, con las marcas de los golpes de sus captores aún frescas en su rostro. A pesar de las circunstancias, no había cedido ni por un segundo a la desesperación. Sabía que la lucha no era solo física, era mental, y sus captores aún no entendían eso. Tarok y Zinara, los gemelos Hulkar, se mantenían cerca del cristal blindado que separaba al humano de ellos, observando con un interés morboso. Los Hulkar, me gustaría decir suscríbete porque solo el 1% de ustedes son suscriptores y cuando lleguen a 1000 suscriptores publicaré un vídeo especial. No eran conocidos por su empatía, pero el comportamiento humano les intrigaba, especialmente ese espécimen. Los humanos eran una raza inferior, y para ellos, algo tan frágil como un ser humano merecía solo desprecio. Sin embargo, Marco se mantenía estoico, algo que desconcertaba a los gemelos. Este humano es más extraño de lo que pensaba, murmuró Zinara, observando con una sonrisa burlona el cuerpo de Marco, sentado con la espalda erguida. Mira su fisiología. ¿Por qué se sometería a una vida tan limitada? ¿Y qué se supone que es esa musculatura de cartón? Sont tan débil. Tarok asintió con una expresión arrogante. El ser humano es una especie fascinante, Zinara. Es increíble que hayan logrado llegar tan lejos con una anatomía tan limitada. No tienen nada de lo que presumir. Con un gesto, hizo que apareciera una proyección holográfica del cuerpo humano, resaltando sus puntos débiles, el sistema esquelético, la musculatura, el corazón que latía lentamente. Su sistema cardiovascular es ineficiente. ¿Cómo podrían sobrevivir en su planeta sin caerse muertos a los pocos años? Zinara se rió mientras tocaba el aire holográfico. No tiene ni un sistema de defensa adecuado. Miren esas piernas, tan frágiles comparadas con nuestras extremidades musculosas. Y no olvide su cerebro, continuó Tarok, con una mirada desconcertante, como si estuviera analizando algo más que una simple muestra biológica. Su capacidad de procesar información es primitiva. ¿Cómo puede este ser tan peligroso si ni siquiera tiene la resistencia mental para aguantar lo que le hemos hecho hasta ahora? En ese momento, Marco levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de los gemelos a través del cristal, su mirada intensa, fija, implacable. No dijo una palabra, pero algo en su presencia hizo que ambos sintieran un escalofrío. De alguna manera, a pesar de su anatomía inferior, el ser humano no era lo que esperaban. Marco no parecía dispuesto a ceder. Es simplemente una cuestión de tiempo, dijo Zinara, confiada. No tiene más que esperar la muerte, como todos los demás antes que él. Tarok frunció el ceño. Lo que no entienden, hermana, es que este humano no es como los demás. Nos han hablado de ellos, de su resistencia. Pueden ser débiles en términos físicos, pero... De repente, el sonido de un objeto rompiéndose cortó su conversación. Ambos gemelos giraron instintivamente, justo a tiempo para ver a Marco levantarse. El sonido había sido el de las cadenas metálicas que se habían roto bajo su propia fuerza. En un movimiento fluido, sin el más mínimo signo de esfuerzo, Marco rompió su otra cadena con la misma facilidad. ¿Qué? Tarok dijo con incredulidad, mientras Zinara daba un paso atrás. Con un giro calculado, Marco se liberó por completo de sus ataduras, sus muñecas rozando ligeramente la piel, pero lo suficiente como para dejar claro que no era el prisionero común que los Hulkar esperaban. Una risa baja, casi imperceptible, escapó de los labios de Marco. «Esto no es un juego», dijo, su voz grave resonando en la sala. «Y esa idea que tienen de los humanos es errónea». Los gemelos intercambiaron miradas, un breve instante de incertidumbre en sus ojos. Habían subestimado algo fundamental, la voluntad humana. «No puede ser», exclamó Zinara. «¿Cómo puede este ser humano tener tal fuerza?» Marco, ya de pie,
Desvió la mirada hacia ellos, manteniendo la calma. ¿Sabéis por qué los humanos somos tan peligrosos? Porque nunca nos rendimos. No importa lo que nos pase, no nos detenemos. El hecho de que creáis que la fuerza física lo es todo, es vuestra gran falacia. Tarok, reconociendo la magnitud del error que habían cometido, se adelantó. ¿Crees que tu resistencia es suficiente para enfrentarte a nosotros, humano? Somos los Hulkar, superiores en todos los aspectos. Marco sonrió, un gesto que reflejaba tanto desafío como una extraña satisfacción. Lo que no sabéis es que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente y en el corazón. Y esa, amigos, es la mayor diferencia entre nosotros y ustedes. Mientras ustedes se burlan de nuestra anatomía, nosotros nos levantamos una y otra vez. En ese preciso momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Los gemelos, aún desconcertados, se prepararon para atacar. Pero Marco no estaba dispuesto a esperar. Con una velocidad inesperada, saltó hacia uno de los controles cercanos, activando un sistema de defensa automático que comenzó a disparar rayos de energía en todas direcciones. Sin perder tiempo, Marco se deslizó por el suelo, esquivando con destreza las descargas. «Esto no ha hecho más que comenzar», gritó, mientras la sala de control se llenaba con el estruendo de la batalla que acababa de comenzar. Las burlas de los gemelos alienígenas sobre la anatomía humana pronto se verían desmentidas por la realidad. Porque los humanos, cuando son puestos contra las cuerdas, no solo luchan. Se levantan y enseñan porque no deben ser subestimados. El aire en la nave Hulkar era denso, lleno de tensión. Los gemelos Tarok y Zinara se encontraban en el centro de un vasto hangar, un área destinada a entrenamientos, pero ahora utilizada para una confrontación inesperada. Las paredes metálicas reflejaban los ecos de los pasos apresurados de los alienígenas mientras se preparaban para el combate. Marco había logrado escapar, y ahora estaban en su territorio, con la misión de poner fin a la amenaza humana. Sin embargo, había algo en la actitud del prisionero que desbordaba lo que esperaban. «Esto es ridículo», gruñó Tarok, ajustándose los guantes de combate. «Ese humano no solo es resistente, es impredecible. Nunca nos han hablado de algo así». Zinara se mantenía en silencio, observando atentamente las cámaras de seguridad que mostraban la ubicación de Marco. Su rostro, una mezcla de ira y asombro, revelaba una profunda incomodidad. «Lo subestimamos. Vamos a darle una lección». En el centro del hangar, Marco se encontraba de pie, una ligera sonrisa en el rostro, observando las puertas selladas que lo separaban de los gemelos. Estaba herido, su cuerpo marcado por la última pelea. Pero su determinación no flaqueaba. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo sería una cuestión de fuerza, sino de astucia. Estaba en su elemento, un terreno que, aunque alienígena, podría usar a su favor. La nave estaba llena de complejas estructuras y pasadizos, algo que sus captores no parecían haber considerado. Los gemelos entraron, uno a cada lado, sus figuras altivas y poderosas. Cada uno llevaba un equipo de combate avanzado, pero Marco no parecía intimidado. Estaba acostumbrado a luchar contra superiores, ya fuera en el campo de batalla o en la vida cotidiana. Había aprendido, con el tiempo, que la verdadera fuerza no residía solo en la destreza física, sino en saber aprovechar el momento adecuado para atacar. Zinara fue la primera en moverse. Con un grito de batalla, se lanzó hacia él, sus piernas impulsándola con velocidad sobrehumana. Marco se agachó y esquivó el primer ataque con un movimiento fluido, como si ya lo hubiera anticipado. Los gemelos no esperaban que el humano tuviera tal reflejo. «¡Imposible!», gritó Tarok, avanzando con una fuerza brutal hacia Marco. Pero Marco ya estaba preparado. Utilizó una pared como plataforma para impulsarse y realizar un giro inesperado que lo llevó directamente detrás de Tarok. Con un rápido movimiento, Marco lo derribó al suelo, un golpe limpio que hizo que el alienígena gruñera de dolor. «No subestimen a los humanos», exclamó Marco, mirando a Zinara, que se había detenido momentáneamente, sorprendida por la rapidez con la que su compañero había caído. Zinara, ahora furiosa, se preparó para un ataque aún más feroz. Con un movimiento sincronizado,
Los gemelos activaron una serie de láseres de energía que comenzaron a disparar hacia Marco, cubriendo toda la habitación con una lluvia de luz mortal. Pero Marco, con una agilidad impresionante, se movió entre los rayos, usando las columnas de la nave como cobertura y saltando por encima de los obstáculos. «Es más difícil de lo que pensaba», exclamó Cinara, viendo cómo el humano esquivaba cada ataque con un desdén implacable. Estaba claro que Marco no solo tenía fuerza física, sino una habilidad innata para adaptarse a cualquier situación, algo que ningún ser alienígena había considerado. «Este humano está sobreviviendo», murmuró Tarok, poniéndose de pie. Su mirada ya no reflejaba solo arrogancia, sino una creciente duda. «Pero no tiene suficiente tiempo. La nave está diseñada para eliminar cualquier amenaza». Los gemelos empezaron a coordinar sus movimientos, atacando desde diferentes ángulos. Sin embargo, Marco se había dado cuenta de algo. Las paredes y las estructuras de la nave estaban repletas de tecnología avanzada que podría usar a su favor. En un giro audaz, se dirigió hacia una de las consolas cercanas, provocando un cortocircuito en el sistema de seguridad de la nave. Las puertas de acceso se abrieron, y la estructura de contención de la nave comenzó a emitir un sonido extraño. Cinara, al ver la jugada, rugió furiosa. «No te atrevas a intentar manipular nuestra nave». Pero Marco ya estaba un paso adelante. «Todo tiene una debilidad», respondió, y con un movimiento decisivo, usó la nave misma en su contra. Los controles comenzaron a liberar gas incapacitado en la habitación, una medida de seguridad que los Hulkar usaban para neutralizar amenazas internas. Pero Marco había calculado el momento preciso. Aprovechó la distracción para lanzarse al ataque, utilizando el gas como cobertura. La batalla continuó, un espectáculo de energía, velocidad y estrategia. Cinara y Tarok se encontraron fuera de lugar, algo que nunca habían experimentado antes. Habían luchado contra muchas especies, pero nunca una como esta. La ventaja de los humanos no residía en la fuerza, sino en la mente que los guiaba, en su capacidad para adaptarse y contraatacar cuando menos lo esperaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de ataques fallidos, los gemelos, exhaustos y sorprendidos, se detuvieron, mirando a Marco de una manera diferente. Él, aunque herido, no había caído. De hecho, parecía haber encontrado un ritmo, un flujo en la pelea que los alienígenas no podían seguir. ¿Cómo? Cinara no pudo terminar la pregunta. Estaba asimilando lo que acababa de presenciar. «Nosotros no luchamos solo con fuerza», dijo Marco, respirando con dificultad, pero con una determinación que reflejaba algo más profundo. «Luchamos con todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido. Eso es lo que nos hace humanos». Tarok, finalmente, se dio cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado al prisionero. No era solo un humano. Era un ejemplo de lo que su especie podía llegar a ser. «Lo que no sabíamos, lo que no entendíamos», murmuró, más para sí mismo que para Cinara. Cinara, aún tensa, asintió. «Este humano no es tan fácil de derrotar». Marco se acercó lentamente, sus ojos brillando con una luz desafiante. «Y no lo será. Ahora, aprendan por qué no deben subestimarnos. Porque los humanos nunca, nunca nos rendimos». El aire estaba cargado de una nueva tensión. Los gemelos, derrotados por el momento pero no dispuestos a rendirse, se dieron cuenta de algo crucial. La batalla había comenzado, pero ya no era solo contra un prisionero. Era contra toda una especie que había sido subestimada. El sonido metálico de los pasos de los gemelos resonaba en los pasillos de la nave Hulkar. Tarok y Cinara avanzaban en silencio, con las cicatrices de la última batalla aún frescas. Los dos habían sido derrotados por un humano, algo que no solo desbordaba su comprensión, sino que les hacía cuestionar todo lo que habían dado por cierto sobre las especies inferiores. Habían subestimado al prisionero, pero ahora sabían que este humano no era como los demás. Marco no solo los había derrotado físicamente, sino que les había mostrado una faceta de la humanidad que ellos nunca habían considerado. La voluntad indomable de resistir y luchar, incluso cuando todo parecía perdido. «Este humano, ¿cómo lo hizo?», murmuró Cinara, su voz baja y llena de frustración. «No es solo la fuerza.
Tiene algo más, algo que no podemos entender. Tarok, con el rostro sombrío, asintió lentamente. Lo que no vemos en su cuerpo, lo vemos en su mente. Nunca se rindió, nunca vaciló. Es como si su cuerpo y su mente estuvieran imbuidos de una energía que no podemos comprender. Había algo en la manera en que Marco los miraba, algo que los hizo sentir incómodos, como si él supiera algo que ellos no. Habían hecho todo lo posible por derrotarlo, pero el humano no solo había sobrevivido, sino que había aprovechado cada oportunidad que se le había dado. Y mientras más pensaban en ello, más se daban cuenta de que la verdadera lucha no era física, era mental. Y ahí, los Hulkar comenzaban a perder. Mientras los gemelos se dirigían a la sala de control, Marco se encontraba en su celda, ahora vigilado de cerca. La nave había sufrido un cambio. La complacencia y la arrogancia que los Hulkar sentían al principio de su captura habían desaparecido. Marco había dejado claro que los humanos no eran solo una especie inferior. Eran, por naturaleza, resistentes. Y más importante aún, sabían cómo adaptarse y luchar en circunstancias extremas. La puerta se abrió con un suave zumbido y Cinara entró, su mirada fija en Marco. «¿Qué eres?», preguntó con una mezcla de asombro y desdén, su voz fría como el acero. «Nunca había visto algo como tú. No es solo tu cuerpo, es algo más. Hay una fuerza dentro de ti que no tiene explicación». Marco la miró directamente, sin miedo ni titubeos. «Eso que no entiendes, Cinara, es la esencia humana. No se trata solo de la fuerza física. Se trata de la voluntad. No nos rendimos, no importa lo que pase. Y cuando nos empujas al límite, te damos todo lo que tenemos, hasta más allá de lo que imaginas». Cinara lo observó un momento, en silencio. Los gemelos Hulkar estaban acostumbrados a ser los más fuertes, los más inteligentes. Habían derrotado y dominado innumerables especies, pero nunca una como esta. Este ser humano parecía absorber la brutalidad como si fuera combustible, solo para volverse más fuerte, más decidido, más peligroso. «Lo que no entiendes», continuó Marco, «es que la verdadera fuerza no se mide por lo que puedes hacer físicamente. Se mide por lo que puedes soportar, por cómo te mantienes firme cuando todo te dice que te caigas. Y los humanos sabemos cómo levantarnos». Cinara, por primera vez, bajó la mirada. Las palabras de Marco le atravesaron, mucho más profundamente de lo que hubiera esperado. Sabía que no solo estaba hablando de su propia experiencia, sino de una filosofía que marcaba a toda su especie. ¿Qué harían los Hulkar si, en lugar de la fuerza, tuvieran que depender de algo tan intangible como la voluntad de no rendirse? El silencio se prolongó, y finalmente, Cinara se dio la vuelta, dando un paso hacia la puerta. «Tú, eres un enemigo digno, humano. Pero no olvides que los Hulkar nunca olvidan una derrota». Marco se levantó, sus ojos ardientes con la misma intensidad que antes. «Y yo nunca olvido una lección». Fuera de la sala, los gemelos se reunieron. Tarok se pasaba la mano por el rostro, aún recuperándose del impacto de la batalla anterior. «Nos ha ganado, pero esto no termina aquí. Hemos subestimado a la humanidad». Cinara asintió, mirando hacia la vasta oscuridad del espacio a través de la ventana de la nave. «Este humano no es una anomalía. Debemos considerar lo que esto significa para nuestra especie. Si todo lo que hemos logrado se basa en nuestra fuerza, ¿cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a algo más allá de eso? Algo como su voluntad». «Nuestro poder físico no es suficiente», admitió Tarok, «y eso nos deja vulnerables. Si los humanos realmente tienen algo más, si esa resistencia mental es tan poderosa como parece, entonces debemos ser más estratégicos. Necesitamos conocer cómo luchan, qué los impulsa». Cinara observó a su hermano, con una mirada seria. «Pero antes de todo eso, debemos enfrentarlo nuevamente. Si logramos vencerlo, no solo habremos derrotado a un humano, sino a todo lo que representa su especie. Debemos aplastarlo ahora, antes de que sigamos perdiendo terreno». Pero Tarok no compartía la misma certeza. «Lo que me preocupa no es solo este humano, sino lo que está representando, la humanidad en su conjunto. Si este humano es solo una muestra de lo que son capaces,
Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra actitud hacia ellos. Cinara lo miró, sorprendida por su tono. Está sugiriendo que tememos a los humanos. No tememos, Zenara. Simplemente estamos empezando a comprender que no sabemos con qué estamos tratando. Mientras tanto, Marco estaba solo en su celda, sentado en el suelo. Cerró los ojos y respiró profundamente. La batalla no había terminado, lo sabía. Pero algo había cambiado en él, algo dentro de su ser había despertado. La voluntad humana, esa cualidad que le permitía resistir, luchar y adaptarse incluso en los momentos más oscuros, estaba más viva que nunca. No importaba lo que los Hulkar pudieran hacer. Marco sabía que la verdadera batalla sería en su mente. Y esa era la victoria más grande que los gemelos nunca entenderían. Los gemelos Hulkar, en su interior, sabían que Marco les había dado una lección que cambiaría para siempre su percepción del poder. Mientras se retiraban, su destino estaba marcado por un enemigo que no podía ser derrotado por solo la fuerza. La voluntad humana, esa energía inexplicable que los impulsaba a seguir adelante, estaba ahí para desafiarlo todo. Y tal vez, solo tal vez, los Hulkar estaban ante una fuerza más grande que la propia suya. La nave Hulkar flotaba silenciosa en el vacío del espacio, su estructura metálica resplandeciendo débilmente bajo la luz de las estrellas distantes. A bordo, la atmósfera era densa, cargada de una tensión palpable. Los gemelos Tarok y Cinara se encontraban en la sala de mando, donde los controles brillaban con luces pulsantes y hologramas flotantes. La derrota de la última batalla seguía pesando sobre ellos, algo que no podían quitarse de la mente. Habían subestimado a un humano, algo que nunca había sucedido en su gloriosa historia como guerreros Hulkar. El sonido metálico de los pasos de Tarok interrumpió el silencio cuando se acercó a la ventana, mirando las estrellas a través del cristal. No estaba preocupado por la oscuridad infinita que los rodeaba, sino por lo que había aprendido. Los humanos no eran como otras especies. Eran resilientes, impredecibles, y ahora, más que nunca, sentía el peso de ese conocimiento. ¿Por qué no podemos vencerlo?, murmuró Tarok, sus palabras cargadas de frustración. Hemos intentado todo. Fuerza, velocidad, tecnología avanzada, pero no ha sido suficiente. Cinara, de pie junto a él, observaba las pantallas de la nave, las que monitoreaban cada rincón de la nave. Aunque su fachada de confianza seguía intacta, había algo en su mirada que indicaba que también sentía la derrota en su interior. Porque este humano tiene algo que nosotros no podemos medir: voluntad. Y esa es una fuerza mucho más poderosa que cualquier habilidad física. Tarok se volvió hacia ella, los ojos llenos de desconcierto. ¿Voluntad? Eso es lo que nos ha derrotado. Sí, respondió Cinara, su voz suave pero firme. Cuando lo atacamos, no solo peleó con su cuerpo, peleó con su mente, con su determinación. Mientras nosotros nos enfrentábamos a él esperando que su cuerpo cayera ante nuestro poder, él nunca se rindió. Y eso lo hace más peligroso que cualquier otra cosa. Un estremecimiento recorrió la espalda de Tarok. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede un ser tan frágil resistir tanto? ¿Por qué no se cae después de todos los golpes? Cinara guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló con una sinceridad inusitada. ¿Por qué? Para ellos, cada vez que caen, se levantan. No lo entiendes, hermano. Lo que vimos en Marco no es un rasgo individual, es algo inherente a toda la humanidad. Esa voluntad de seguir adelante, de no rendirse jamás, es su verdadera fuerza. Tarok dio un paso hacia la consola y tocó una pantalla holográfica. Pero si esto es cierto, si los humanos realmente tienen esa voluntad, ¿cómo podemos derrotarlos? ¿Cómo vencemos a una especie que no sabe lo que es rendirse? Tal vez no podamos, respondió Cinara con calma. Pero lo que hemos aprendido de él puede ser nuestra única opción. Unos momentos de silencio pasaron, interrumpidos solo por el sonido de los sistemas de la nave y la vibración leve de la maquinaria. Los gemelos sabían que se encontraba en una encrucijada. Ya no era solo una cuestión de lucha física. Había algo más profundo en juego. La verdadera batalla estaba en las mentes de ambos bandos.
Mientras tanto, Marco permanecía en su celda, aunque su captura era solo un aspecto de lo que había sucedido. Aunque los gemelos le habían infligido daño, algo en su interior nunca cedió. No importaba cuán difícil fuera, no importaba cuán severos fueran los golpes, Marco se mantenía firme, consciente de que su misión era mucho más grande que él mismo. Sabía que no solo estaba luchando por su vida, sino por lo que representaba la humanidad. En su mente, los recuerdos del campo de batalla, de los momentos en los que estuvo al borde de la muerte, pasaron rápidamente. Las batallas en la tierra, las que había librado con sus compañeros, eran diferentes. En esas peleas, la victoria no siempre dependía de la fuerza bruta o de los recursos. Era una cuestión de corazón, de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Sabía que los gemelos, aunque poderosos, carecían de algo que él tenía en abundancia. Había aprendido desde joven que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de infligir daño, sino en la capacidad de soportar lo imposible y seguir adelante. Los Hulkar no entienden nada, murmuró Marco para sí mismo, su voz llena de resolución. Pero lo harán. Con un suspiro, se levantó del suelo, decidido a enfrentarse a lo que fuera que los gemelos le depararan a continuación. La batalla no había terminado. Estaba lejos de terminar. En la sala de mando, Tarok y Cinara se miraron una vez más. Sabían que enfrentarse a Marco nuevamente significaba algo más que una simple lucha. Necesitaban aprender de él, descubrir que lo hacía tan imparable. Pero también sabían que si no actuaban con rapidez, la humanidad podría ser más de lo que ellos podían manejar. ¿Cómo derrotamos su voluntad?, preguntó Cinara, más para sí misma que para Tarok. ¿Cómo combatimos algo que no podemos ver ni tocar? Tarok la miró por un largo momento. Tal vez lo que necesitamos no es destruir su voluntad, sino comprenderla. Si sabemos qué los motiva, si entendemos cómo funciona su mente, tal vez podamos enfrentarlos de una manera que no habíamos considerado. Cinara asintió, la duda comenzando a desvanecerse de su rostro. Tal vez no sea la fuerza lo que necesitemos para vencerlos, tal vez sea algo más. En ese instante, las puertas de la celda de Marco se abrieron. 2 guardias Hulkar entraron, sus pasos resueltos. Sabían que su prisionero estaba agotado, que su cuerpo ya no podía resistir más. Pero como siempre, Marco se levantó, su cuerpo cubierto de heridas, pero su mirada intacta, más feroz que nunca. No tenía miedo. Los gemelos habían aprendido una valiosa lección, pero Marco también había aprendido algo. No se podía vencer a un humano solo con la fuerza. Cuando los guardias se acercaron, Marco sonrió levemente. ¿De verdad creen que pueden detenernos? Fuera de la nave, en la vastedad del espacio, una nueva batalla se estaba librando. No entre cuerpos, sino en las mentes de los dos bandos. La verdadera lección estaba a punto de llegar a su culminación. La humanidad no solo iba a sobrevivir, iba a mostrar a los Hulkar lo que realmente significaba ser indestructible. Con una determinación inquebrantable, Marco se preparó para enfrentar lo que fuera. Y sin saberlo, estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino el de toda la humanidad.